Muy pronto con el peso del creciente conflicto. Al apoyar al emperador cristiano Constantino, se convirtieron en la mayor amenaza para Licinio y por ello tuvieron que pagar un alto precio. Una de las consecuencias fue la reanudación de las persecuciones. El motivo fue muy sencillo. Constantino defendía a los cristianos y por tanto era posible que los cristianos de Licinio se convirtieran en una quinta columna, el enemigo dentro de casa. Por eso decidió perseguirlos. Al mismo tiempo que quemaban iglesias y libros religiosos, desapareció la antigua alianza entre Licinio y Constantino. Para Constantino, ahora un maduro gobernante de mediana edad, la persecución de los cristianos era la excusa que necesitaba para atacar a Licinio. Rápidamente ordenó que sus legiones marcharan contra su rival de Oriente. Constantino era un jefe efectivo que solía ir al frente de la caballería para atacar al enemigo por los flancos, y eso es lo que hizo con Licinio. Junto a Constantino iba su prometedor hijo y heredero Crispo, que supo demostrar su valía en el combate. Juntos hicieron retroceder a Licinio hacia el este. Desde Adrianópolis, Constantino y Crispo persiguieron a Licinio hasta Bizancio y desde allí hasta Crisópolis, donde éste presentó su última línea de resistencia. Allí, en el año 324 después de Cristo, arriesgándolo todo por el imperio, Constantino y Crispo se enfrentaron cara a cara con Licinio. Crispo heredó la capacidad militar de su padre. Era otro genio bélico. Sin su ayuda, puede que nunca hubieran tenido éxito en su lucha contra Licinio. Constantino y Crispo aniquilaron al ejército de Licinio luchando de nuevo bajo el estandarte del dios de los cristianos. Realmente la batalla de Crisópolis terminó antes de empezar. Constantino lanzó sus soldados contra Licinio sin encontrar ninguna resistencia efectiva. Consiguieron victorias fáciles. La confianza que Licinio parecía tener en sí mismo era mínima. Y en la batalla final, la victoria hizo que Constantino quedara como único dirigente de todo el imperio. Según Eusebio, obispo de Cesarea, las regiones orientales se unieron a las occidentales y todo el imperio romano fue agraciado con un único y supremo emperador. Prisionero en Nicomedia, Licinio tuvo que enfrentarse a un castigo brutal. Su único testigo era su amada esposa, la hermanastra de Constantino. Las relaciones que mantuvo con Licinio son muy interesantes. Hay que recordar que Licinio era su cuñado. Su hermanastra pidió clemencia para su marido y durante un tiempo Constantino fue magnánimo con él. Aunque los dos participaron en un banquete, Licinio fue enviado al exilio, donde sería ejecutado. A pesar de los ruegos de Constancia, la ejecución de Licinio llegó pronto y fue sangrienta, dejando claro que Constantino no mostraría clemencia ni siquiera con los miembros de su familia. Después de eliminar a Licinio, Constantino quedó como el único gobernante del unificado imperio y quiso que su hijo Crispo le ayudara en calidad de emperador de Occidente. Como coemperador, Crispo compartió los planes de su padre de fundar una nueva capital cristiana en Oriente, que estaría situada en Bizancio. Después de que Constantino se hiciera con todo el imperio, quiso fundar una ciudad totalmente nueva que llevaría su nombre, Constantinopla. Escogió un lugar estratégico a mitad de camino entre las fronteras más importantes y deliberadamente quiso que fuera una ciudad que no tuviera nada que ver con predecesoras paganas. Debía ser una ciudad que no tuviera ninguna tradición rival, una ciudad cristiana.
Pero cuando sus mayores sueños comenzaban a dar fruto, surgieron problemas entre las personas más queridas de Constantino, su mujer Fausta y su hijo Crispo. Crispo era hijo de la primera mujer de Constantino. Sus 3 últimos hijos eran de Fausta, su segunda mujer. No se pudo evitar que hubiera algo de tensión entre las dos familias, especialmente por parte de Fausta, porque ella claramente quería lo mejor para sus hijos. Pero Crispo se interponía en su camino. Celosa de que a Crispo se le hubiera dado el imperio de Occidente, Fausta estaba decidida a asegurar más poder para sus hijos. No importaba a qué precio. Con su hijo Crispo, Constantino había derrotado a Licinio, su último rival, consiguiendo por fin unificar el imperio bajo la nueva fe cristiana. Pero la unificación de Constantino se vio pronto amenazada cuando surgieron diferencias dentro del seno de la Iglesia cristiana. Hubo un gran revuelo entre los cristianos del Imperio de Oriente debido a una controversia sobre la naturaleza de Cristo, unida a la cuestión sobre quién debería ser el primado de la Iglesia de Oriente. Los obispos rivales incitaban a las gentes a que atacaran a otros cristianos con creencias diferentes. Se generó una violencia desconocida desde los tiempos de la persecución, ahora 20 años atrás. Desesperado, Constantino exigió que los altos cargos de la Iglesia pusieran fin a tan sangrienta controversia. Por eso convocó un concilio con más de 300 obispos que se reunieron en la ciudad de Nicea. Allí les exigió que llegaran a una definición única de las creencias cristianas. El resultado de ese conflicto es el Credo de Nicea, una profesión de fe que ha sobrevivido a lo largo de 1600 años y que se reza todavía en las iglesias cristianas de todo el mundo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, único Hijo de Dios. Pero fue una definición de las creencias cristianas, en la que no todos estaban de acuerdo. Y eso creó muchos problemas para el futuro, porque los cristianos de creencias rivales compitieron por el favor imperial durante el resto del siglo. Así, los emperadores tuvieron que desviar su atención de otros asuntos de gobierno para solventar los problemas causados por las diferencias que existían entre los cristianos y sus obispos. Quizás aquella distracción no dejó ver a Constantino lo que estaba ocurriendo entre sus seres más cercanos. En el año 326 después de Cristo, Fausta, la mujer de Constantino, levantó una calumnia contra su hijastro Crispo. Crispo era el hijo mayor de Constantino. Procedía de un matrimonio anterior, por lo tanto no tenía la misma madre que sus hermanos. Existía una rivalidad latente entre Crispo y sus 3 hermanastros, más jóvenes que él. Fausta urdió un complicado y sorprendente plan y afirmó que Crispo había tratado de seducirla. Las cosas no fueron muy bien para Crispo. Fausta ansiaba apartarlo de su camino para que sus hijos legítimos sucedieran sin problemas a Constantino. Constantino no supo ver que era su mujer y no su hijo quien lo había traicionado y ordenó que Crispo fuera ejecutado. Prisionero en la lejana Pola, la actual Croacia, Crispo insistió en su inocencia. Pero aunque sus protestas cayeron en el vacío, tuvo una persona que abogó por él en la corte de Constantino.
Constantino fue persuadido por su propia madre, Helena, de que quizá hubiera sido Fausta la que había urdido aquella pequeña conspiración en